El Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice así el autor de este Evangelio: Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo Jesús, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: «Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo». Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: «No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones». Entonces el Señor dijo: «Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?». Así termina el Señor Jesús esta enseñanza, esta parábola, donde se ve desde el principio cuál es el propósito principal de ella e incluso su conclusión o su aplicación. Por tanto, no es a priori una parábola difícil de interpretar y de aplicar para nosotros. No obstante, es oportuno profundizar en ella porque debemos entenderla en el marco del contexto donde se encuentra. Estamos ante una parábola muy característica del Evangelio según Lucas, eso para empezar. Pero por otro lado debemos entender que en este Evangelio, esta historia, esta parábola, se encuentra bajo lo que el Señor Jesús ya estaba revelando anteriormente al final del capítulo 17, que eran enseñanzas acerca de la segunda venida de Jesús, del Mesías, del Hijo del Hombre. Como ya sabéis, yo no soy especialmente partidario de ninguna versión bíblica. Yo he usado, por decirlo así, prácticamente toda mi vida espiritual o como creyente, la Reina Valera de 1960. Pero debido a que entiendo que la Biblia no solamente es para estudio personal, sino para divulgación comunitaria y para personas que no conocen a Dios, pues cuando vine aquí a Hortaleza he optado por usar especialmente la versión Nueva Traducción Viviente. Pero durante las distintas exposiciones de la Palabra de Dios os he mostrado que tanto la Reina Valera como la Nueva Traducción Viviente y otras versiones cometen ciertos errores o de algún modo interpretan el texto de una forma un poco, vamos a decir, con ciertos detalles que quitan o restan sentido a la palabra. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 1 del capítulo 18 dice: «Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos». Versiones como la Reina Valera o la Biblia textual u otras no dicen «cierto día», dicen «también Jesús les enseñó esto que estamos tratando hoy, les contó esta parábola». ¿Cuál es la diferencia entre decir «cierto día Jesús contó» y «también Jesús contó»? La diferencia es que cuando leemos en los textos originales y en algunas versiones que lo traducen mejor, que es el mismo día, en el mismo momento que Jesús habla sobre la segunda venida, nos hace entender que esta parábola que habla sobre la importancia de orar sin cesar, está hablando de la oración, sobre todo en relación a la espera de que el Señor vuelva. Y entender eso bajo el marco de lo que había enseñado recientemente es importante, porque incluso es la conclusión de esta parábola. En el versículo 8 hemos leído: «Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese,
¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Por tanto, es fundamental considerar que, independientemente de que la Nueva Traducción Viviente y quizá alguna que otra versión diga cierto día, en otro momento, en otro contexto, en otra situación, Jesús dijo esto, en verdad el Señor Jesús seguía profundizando en la importancia de estar preparados para la venida del Mesías. Es más, en la última predicación del viernes pasado sobre la venida del reino, versículos del 20 al 37, nada más empezar, vemos que el Señor Jesús muestra cómo anhelarán la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 17, versículo 22. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero todavía no lo verán. Por tanto, hablar de justicia, hablar de la venida del Señor por segunda vez, es la idea o la base, el fundamento por la cual el Señor Jesús está hablando esta parábola. Habrán tiempos tan difíciles para la Iglesia, de guerras, de persecuciones, de hambre, de enfermedades y de catástrofes naturales, que en esos momentos la Iglesia estará clamando para que venga el Señor y para que traiga justicia. Debemos recordar, como ya se ha planteado varias veces, que el Señor Jesús vino por primera vez como un cordero y vendrá por segunda vez como un león. Hemos hablado de que Jesús también vino por primera vez como un abogado y vendrá por segunda vez como un juez para clamar y acatar su justicia. Por tanto, en esa línea debemos enmarcar esta parábola sobre la viuda y el juez injusto. La parábola en sí es bastante sencilla. Hay dos claros personajes, la viuda y el juez. No sabemos en verdad a qué ciudad estará haciendo referencia Jesús, simplemente dice que había un juez en cierta ciudad. Podemos limitar la respuesta a una ciudad judía o una ciudad extranjera. Pero más adelante el Señor Jesús, en esta parábola, nos enseña que este hombre no teme a Dios ni respeta a los seres humanos. Por tanto, quizá o bien este juez es un gentil, es un extranjero y por eso no teme a Dios. Entendemos que aquí se refiere al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no se refiere a otro tipo de Dios. Y o bien es un extranjero, como he dicho, o bien es un judío corrupto. Como digo, no sabemos qué ciudad es y no sabemos si este juez es judío o extranjero. Pero lo que el Señor Jesús nos revela es que este juez ni teme a Dios y tampoco respeta a la gente. Esto, desde luego, también de algún modo nos refuerza la enseñanza del Evangelio de que tú no puedes tener una relación saludable con tu prójimo si no tienes una relación saludable con Dios. Y no puedes tener una relación saludable con Dios si no tienes una relación saludable con el prójimo. De algún modo se retroalimenta. La evidencia de que yo soy un buen creyente es que me esfuerzo por amar al prójimo. La evidencia de que yo estoy amando al prójimo de verdad, no por egoísmo, no por llevarme medallas, es porque temo a Dios y tengo una relación íntima con Él. Pues vemos que desde luego este juez no es para nada un creyente, no teme a Dios, le da igual los problemas personales de la gente y simplemente estará en su oficio porque es un oficio de renombre, de respeto y seguramente sería una persona adinerada. Por otro lado, esta sencilla parábola nos plantea la situación de una mujer viuda y que además tiene un problema con otra persona. Desgraciadamente, la parábola no profundiza en qué problema tiene. Básicamente se nos enseña que esta mujer insiste una y otra vez al juez que le haga justicia porque tiene un conflicto con una persona que es su enemigo. Debido a la insistencia continua de esta viuda,
podríamos deducir que este conflicto, este problema con esta persona, no es de muerte o vida. Quizás sea relacionado con algún tipo de bien que le deba, una casa, deudas, algo quizás relacionado con el dinero. Y esto se vuelve sobre todo más difícil para esta mujer porque es viuda. Y debemos recordar que en los tiempos de Jesús, una mujer viuda era generalmente no solamente una mujer viuda, sino una mujer viuda y anciana. Y ser mujer, no tener padres, no tener hijos quizá, no tener marido y encima ser anciana, era prácticamente una persona que se moría de hambre, que mendigaba por las calles. Porque las mujeres en ese tiempo no podían trabajar como hoy en día. Sí, las mujeres pueden hacerlo, aunque todavía hay lugares donde es difícil esa igualdad. Por tanto, esto también nos muestra el drama, la situación sensible donde se encuentra esta viuda que clama una y otra vez a este juez que le haga justicia. También debemos reflexionar en cómo eran los juicios, los procesos legales en los tiempos de Jesús. Por supuesto, no son como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día el derecho y la forma de proceder de los jueces es muy distinto a como eran los tiempos de Jesús. Los juicios mayormente eran públicos, abiertos. Es por eso que probablemente esta mujer aprovechaba que el juez estaba atendiendo, ¿verdad?, otros procesos judiciales, para entrar y rogarle al juez que atienda a su situación, a su conflicto con el enemigo. Y debido a que son juicios abiertos y que las leyes estarían mucho más, ¿verdad?, serían mucho más primitivas que hoy en día, pues esta mujer no podría ser encarcelada por desordenar la sala o por desacato al juez, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, si una persona interrumpe un juicio y genera desorden en la sala, es señalada por ello y hasta incluso puede ser acusado y encarcelado por desacato al juez y al juicio. Pero en este tiempo no era así. Por tanto, esta mujer insistiría una y otra vez a este juez corrupto para que le atienda en su situación personal. Nos damos cuenta de que este juez sigue en su línea. Desgraciadamente en esta parábola no se contempla el arrepentimiento o cambio de mentalidad de este juez. Este juez al final, después de días y días, o después de un tiempo que la mujer insistía una y otra vez, vemos que atiende a la necesidad de la mujer por su propio amor a sí mismo. Él estaba ya cansado de escuchar a esta mujer con ese problema que tenía, que le interesaba. Y simplemente para que no agote su paciencia, decide atenderla y hacerle justicia con su conflicto con su enemigo. El Señor Jesús concluye rápidamente, ¿verdad? Si este juez injusto, egocéntrico, que solamente piensa en su bienestar y que por eso atiende a esta mujer, a esta viuda con un problema, ¿cuánto más hará el juez en mayúsculas, Dios, el Señor, el Padre que nos ama, por nosotros, si le insistimos con necesidades o situaciones difíciles en las que vivamos? Básicamente ese es el planteamiento de esta parábola. Pero desgraciadamente es una parábola donde sus enseñanzas nos pueden llevar y han llevado durante la historia de la Iglesia al error a muchas comunidades, sacerdotes, pastores y obispos. El entender que si yo insisto mucho a Dios en algo que yo quiero y Él me lo va a dar, es una distorsión gravísima de la palabra de Dios. Porque debemos entender que la perseverancia de la oración es una especie de evaluación de cómo está mi corazón. Es decir, nosotros entendemos que nos relacionamos con Dios como con un Padre, como con nuestro Señor.
Y por tanto, cada vez que trabajemos nuestra vida de oración con el Padre, nuestras conversaciones con Él van a ser más naturales, más cercanas, por supuesto con reverencia, con respeto, pero entendiendo que Dios está en el trono, pero también está dentro de mí, porque su Espíritu Santo habita conmigo. Que el Señor ha creado todas las cosas, pero que está pendiente hasta de los pelos que tengo en la cabeza, como dice también el Evangelio. Dios lo sostiene absolutamente todo. Pero cuando nosotros oramos, ¿verdad?, podríamos pensar, ¿qué sentido tendría el pedir una y otra y otra y otra vez a Dios lo mismo sobre un asunto? Por un lado, el repetir una misma petición de oración a Dios no solamente nos genera una disciplina espiritual, nos ayuda a ser disciplinados en la oración, porque desgraciadamente hay creyentes que son indisciplinados en la oración, no suelen orar y no suelen leer la palabra de Dios. Por tanto, son personas que no hablan a su Padre y que tampoco escuchan a su Padre. Y tarde o temprano van a acabar andando bajo sus criterios y van a cometer errores. La comunicación es fundamental en la vida. Y ya hemos aprendido que este juez ni temía a hombres, ni temía a Dios, ni respetaba a hombres. Cuando nosotros no tenemos una relación, una comunicación con Dios, tarde o temprano ese temor, esa relación con Dios va a generar que tengamos una mala relación en el trabajo, con nuestra familia, en la iglesia, incluso con nosotros mismos. Por tanto, el analizar lo que estamos pidiendo a Dios, lo que estamos hablando con Él, lo que le estamos insistiendo constantemente, es importante para autoexaminarnos. Cuando nosotros oramos, queremos que nuestra oración esté en la misma línea del plan de Dios, que cumpla con la voluntad de Dios. Entre otras cosas, porque si no está en esa misma línea, Dios no la va a cumplir. Porque Dios no va a dejar de ser Dios por ninguno de nosotros. Digamos que solo lo hizo una vez, se hizo hombre, pero siguió siendo Dios. Si no, cometeríamos una herejía a la hora de entender quién es Jesús. Dios tiene que ser fiel a su plan, a su soberanía, a su voluntad. Por eso es que nosotros debemos orar en el Espíritu, como hemos aprendido en Efesios según el apóstol Pablo. Y orar en el Espíritu significa orar en consonancia de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Hemos cantado, ¿verdad? Oh, ven y deleítate en el Señor, ¿verdad? Y Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Este cántico está citando un salmo favorito por muchas personas. Confía en el Señor, deleítate en Él, y Él cumplirá, te concederá las peticiones más profundas de tu corazón. Hay que entender esas dos partes del versículo de ese salmo de manera conjunta. Cuando una persona se deleita en el Señor, en lo que Él es, en lo que Él hace, inevitablemente vamos a andar en la misma línea en la que el Señor anduvo. Vamos a seguir a Jesús porque Él es el único camino. Por tanto, cuando nuestro deleite, toda nuestra adoración, todo nuestro sentir, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, como diría Hebreos, todo lo que hagamos, todo lo que pidamos, va a estar en esa línea. Es por eso que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se está deleitando en Dios. Y cuando nuestro corazón se deleita en Dios, lo que nosotros pedimos a Dios está en la línea de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Y por eso se cumplirá. Desgraciadamente muchas personas se llegan a frustrar en la disciplina de la oración porque piden cosas a Dios
y no se cumplen. Y debemos analizar que muchas veces no se cumplen porque pedimos mal. Santiago capítulo 4. Pedimos muchas veces para nuestros propios deleites. Surgen disensiones, guerras y discusiones entre nosotros porque miramos a nuestro propio ombligo, como se dice comúnmente aquí en España. Sin embargo, cuando confiamos en Él, cuando nos deleitamos en Él, lo que nosotros verbalizamos en la oración al Señor probablemente va a estar muy en consonancia con lo que Dios quiere para nosotros. Por otro lado, por supuesto, están las iglesias evangélicas, confesiones, denominaciones, que desgraciadamente manipulan y engañan y frustran a sus feligreses, porque les dicen: la palabra de Dios enseña que todo lo que pidáis en su nombre, y más aún si os reunís 2 o 3 y os ponéis de acuerdo, Dios te lo va a dar. Les dicen: la palabra de Dios enseña que si tú tienes fe como un grano de mostaza y le dices a este árbol que se levante y se vaya al mar, se irá. Por tanto, esa manipulación de esos pastores o iglesias o confesiones de fe es la siguiente: si tú estás orando por algo y Dios no te cumple esa petición, es porque no tienes fe. Porque no estás pidiendo con fe. Porque si tuvieses fe, Dios te lo daría. O te diría: probablemente es porque no estás en comunión con Dios. Hay algún pecado oculto que tienes por ahí y es por eso que Dios no atiende a tu petición. Y es posible que haya personas que pidan a Dios y no tienen fe o tienen muy poca fe. Y es posible, desde luego, casi todos, ¿verdad? Porque hay otra sección del libro de los Salmos donde el salmista le ruega a Dios: Señor, ayúdame a descubrir aquellos errores que me son ocultos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios en oración, debemos entender que muchas veces hay pecados que no le confesamos a Él porque todavía no lo hemos descubierto en nosotros. ¿Cómo lo voy a confesar si no soy consciente de eso en mí? ¿Y cómo voy a ser consciente de eso en mí? ¿Cómo se lo voy a decir a Dios si yo no escucho lo que Dios me dice a mí a través de su palabra? Si muchas veces, ¿verdad, hermano? Muchos de vosotros que tenéis muchos años más que yo y que habéis leído, por supuesto, la Biblia más que yo, cada vez que leéis algunas secciones del Evangelio, aprendéis algo nuevo. Ya habéis leído la Biblia 1000 veces. Imaginaos aquellos que desgraciadamente no lo leen. ¿Cuántas cosas tienen por descubrir, verdad? Hasta cierto punto, estos pastores, estas iglesias, estas denominaciones que practican el evangelio de la prosperidad, o de algún modo religiones orientales diluidas, en las cuales si tú decretas algo o si tú pides algo a Dios con todas tus fuerzas, te lo va a dar. Y esto es muy interesante porque existen muchos libros y muchas corrientes orientales al respecto. Incluso están inmersas en personas que se consideran no creyentes. Seguramente lo habréis escuchado en algún tipo de discurso de compañeros de trabajo, o en la calle, o en vecinos, ¿verdad? El karma te lo devolverá. O hay una fuerza, hay un ente, hay un destino. O el universo me va a conceder el amor. O si yo me mentalizo en que soy rico, voy a ser rico. Estos pensamientos ya no solamente forman parte del evangelio de la prosperidad, sino que son pensamientos muy antiguos, más antiguos que el cristianismo, porque pertenecen a las religiones orientales. Y desgraciadamente han calado también en las iglesias. Por supuesto, Dios va a atender siempre a nuestras necesidades. Por supuesto, como os he dicho en esta parábola del capítulo 18 de Lucas, el Señor Jesús nos enseña que debemos insistir. Pero la insistencia, la repetición, como he dicho antes, te da disciplina, te da comunión y te ayuda a examinar qué es lo que estás pidiendo. Porque muchas veces cuando oramos, depende de cada uno, ¿verdad? Hay personas que suelen orar por la noche
Y muchas veces se quedan dormidos orando. Y eso no estoy diciendo que esté mal. Pero muchas veces cuando lo haces así ya no eres consciente de lo que estás diciendo. Hay otras personas que, por ejemplo, no son capaces de orar mucho tiempo y lo hacen mientras están haciendo otras cosas. Y muchas veces tampoco son conscientes de lo que están pidiendo. Por tanto, repetir una necesidad, como hizo la viuda con el juez injusto en esta parábola del capítulo 18 de Lucas, nos ayuda a examinar si verdaderamente es una necesidad o si es un capricho. O si quizá es algo que puedo llegar a necesitar, pero que ahora no es lo que me conviene. Debemos recordar que Dios es un Padre fiel que nos ama. Y por tanto, Él muchas veces, aunque no nos guste, no nos va a dar siempre lo que queramos. Lo que sí nos va a dar siempre es lo que necesitamos. Y esa es una diferencia clave a la hora de analizar la disciplina de la oración. Por otro lado, como he dicho antes, pese a que algunas versiones plantean que esta parábola Jesús la dijo otro día, verdaderamente Jesús dijo esta parábola en la línea de la enseñanza sobre la venida del reino y del Mesías por segunda vez. Por tanto, se nos enseña que nosotros debemos orar en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios. Y la máxima expresión de la voluntad de Dios y de la justicia de Dios, como ya lo sabemos, se expresará en la segunda venida de Cristo, cuando Jesús ya no solo vendrá como abogado, sino que vendrá como juez, donde el Señor pondrá a la derecha a los suyos y a la izquierda a aquellos que no le pertenecen a su rebaño. Cuando el Señor marcará el destino de nuestras vidas, hermanos. Por eso Jesús, de una manera quizá con un pequeño toque irónico, les dice, cuando en el versículo 8, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? El máximo clamor del movimiento cristiano es la segunda venida de su Señor. Esa debe ser la oración más repetida por la Iglesia, pero en los tiempos de Dios. Y es increíble, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el Señor va a volver. Su primera venida es garantía de su segunda venida, de que las profecías se han cumplido en Jesús y las que quedan por cumplir se cumplirán en su segunda venida. Por tanto, cuando pensamos en Él, debemos clamar en esa justicia, y la mayor expresión de su justicia es que unos vayan para bendición y otros vayan para perdición. Debemos esforzarnos, como también diría el apóstol Pablo, en tener la mente de Cristo, en pensar como el Señor piensa, en ver la realidad bajo la óptica de Dios. Y la óptica de Dios es la eternidad, hermanos. Eso, por supuesto, no quiere decir que Dios sea insensible ante nuestras necesidades, hasta incluso cosas tan pequeñas como el pan de cada día. Por supuesto que no. Fijaos, Dios sostiene los planes más complejos y profundos de la historia universal de la humanidad, pero también cuida a sus hijos del pan de cada día. Dios está bajo todos los planos que nos podamos imaginar, sosteniendo a su creación y a sus hijos. Nada escapa a su mano protectora. Pero en medio de todo ese plano, nosotros debemos seguir profundizando en la identidad de Dios, viendo cómo el Señor ve, como he dicho antes, adquiriendo la mente de Cristo. Porque, como también diría el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, estamos nosotros ya crucificados junto con Él y ya no vivimos nosotros. Ahora el que vive es Él. Y lo que vivimos, lo vivimos en la fe de Dios.
Nuestra carne, nuestro pasado, nuestra vida ha quedado atrás. Y ahora nuestra vida es su vida en nosotros. Y debemos vivir en esa línea, hermanos. Y como también os he compartido, bajo la clave de la segunda venida de Jesús y bajo la clave de que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y yo sé que esto nos cuesta comprenderlo, hermanos, y ya os he dicho que desgraciadamente hay pastores y teólogos que de algún modo les chirría tanto algunos textos del Nuevo Testamento y casi todo el Antiguo Testamento que muchas veces no predican de él. Porque no saben cómo compaginar su teología del Dios del Antiguo Testamento con la teología del Antiguo Testamento. Pero es el mismo, hermanos. Y aunque hubo un hombre llamado Marción, que le costó tanto entender que era el mismo Dios, y cogió el Antiguo Testamento y lo dejó obsoleto, y solamente se quedó con algunos escritos del Nuevo, porque además era antisemita, era crítico con el pueblo judío. Aunque hayan personas así, herejes, nosotros debemos entender por Jesús que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Nuevo. ¿Por qué? Porque al final del capítulo 17 de Lucas hemos leído que así como en los tiempos de Noé, que la gente comía, bebía, estaban de fiesta, se casaban y estaban en casamiento, y de un momento a otro vino el diluvio, así serán los días postreros, nos enseña Jesús. Por tanto, hermanos, esforzándonos en nuestra comprensión de Dios, debemos entender de que Dios es muy sensible a nuestras necesidades, pero a su vez también tiene justicia e ira. Que nosotros debemos orar cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un conflicto bélico, cuando hay una pandemia, o también cuando hay un conflicto en la iglesia, o otra iglesia se ha dividido, o algún hermano está enfermo. Debemos orar por todo ello, pero entendiendo que el Dios al que oramos es el Dios que no solamente ha traído sanidades, sino que también ha enviado plagas y enfermedades. Es el Dios que sostiene la creación hasta su debido tiempo, pero también es el Dios del diluvio. Y yo sé que esto es complejo de entenderlo, hermanos, y desgraciadamente no muchas veces se habla de ello de una manera tan clara. El Dios del diluvio es el mismo Dios de ahora, hermanos. Y lo estaba hablando durante la semana con Carla, ¿verdad? Como por ejemplo, con los niños enseñamos, ¿verdad?, la historia de Noé, hablamos sobre el diluvio, de los animales, del trabajo que hizo Noé con su familia. Pero hermanos, estamos hablando del mayor genocidio que ha podido pasar, ¿verdad? Familias, hombres, mujeres, enfermos, ancianos, niños, perecieron por el diluvio. Ese Dios es en el Dios que estamos creyendo, y ese Dios, hermanos, es amor. Porque Dios decide cuándo termina nuestra vida y cuándo empieza. Dios es justo y nadie puede juzgar al juez. Y así como también nos enseña que, como en los tiempos de Noé, así será en los días postreros. Es más, la carta del apóstol Pedro nos da un detalle, ¿verdad? Porque se nos dice que terminará por fuego. Lo cual tiene total relación con la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Nunca más os enviaré un diluvio, y aquí tenéis el arco iris como señal de mi promesa. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Siempre, nunca cambia Dios. Ese es el Dios en el que creemos, hermanos. Y cuando no queremos profundizar en Él, cuando queremos de algún modo
separar aquellos textos que nos puedan resultar incómodos, creo que desgraciadamente nos estamos velando del Dios que se está revelando y que se ha revelado a Jesús y en su palabra. Debemos investigar más acerca de este Dios, hermanos, porque no es un Dios que se contradice. Es un Dios bueno, pero también justo, en la medida correcta. No va ni a izquierda ni a derecha. Él es recto. Por tanto, esta parábola que comúnmente leemos, ¿verdad? Sencillita, de una viuda que insiste al juez injusto y el juez injusto, pese a su justicia, le hace justicia porque así no se agota su paciencia y no le sigue molestando esta viuda. ¿Cuánto más hará nuestro Señor, nuestro Padre, que es el juez justo por excelencia? Como he dicho, debemos leer esta parábola en la línea de que la mayor justicia, la mayor razón por la cual debemos orar es porque el Señor vuelva. La Iglesia debe anhelar la segunda venida del Señor, pero a la vez debe analizar las razones por las cuales desea que el Señor vuelva. Porque si deseas que el Señor vuelva porque no quieres experimentar la muerte, eso es un sentimiento egoísta. Si quieres que el Señor vuelva porque así aparentemente tus problemas aquí, ya sea por no llegar a fin de mes, o por malas decisiones que hayas tomado, o porque no has estudiado, o porque qué sé yo que habrás hecho con tu vida, y si el Señor vuelve se acaba todo, eso no es una petición legítima delante de Dios. Debemos rogar a Dios que vuelva cuando Él quiera volver, a su debido tiempo. Y de algún modo rogar por ello, entendiendo que si el Señor ha pospuesto, por decirlo de alguna forma, si ha actuado con tardanza en su segunda venida, es porque el Señor quiere seguir dando oportunidades a que más personas se arrepientan, como también nos enseña el apóstol Pedro. Desgraciadamente, hermanos, esta parábola, al igual que otras que hablan acerca sobre la importancia de pedir con fe, han sido muy torcidas a lo largo de la historia de la Iglesia, como lo he dicho. No lo vemos solamente con el Evangelio de la Prosperidad, como ya he comentado durante esta exposición, sino incluso con una de las doctrinas más oscuras de la Iglesia Católica, que es la intercesión por los muertos, ¿verdad? Como durante siglos se llegó a pensar, y de hecho muchos todavía lo piensan y lo practican, que si tú rezas a Dios con insistencia por tus seres queridos fallecidos, Él te va a hacer un favor. Si aceptamos la teoría del purgatorio, va a reducir ese tiempo en el purgatorio. Fijaos qué mentiras se pueden extraer sobre textos tan buenos que el Señor nos comparte. No es así, hermanos. Por más que insistamos a Dios como niños que patalean, no siempre Él va a atender a nuestras peticiones, sobre todo cuando nuestras peticiones están en contra de su voluntad y que su cumplimiento implique que Él deje de ser quien es. Dios no puede dejar de ser quien es, hermanos. Si Dios dejase de ser quien es, todo llegaría a su fin. Y no puede permitir Dios eso. Dios sostiene todo lo que existe. Y por ningún capricho, ni falsa doctrina, ni por ningún falso maestro, Dios va a humillarse y cambiar. Dios va a seguir con su plan y toda su voluntad, todo lo que Él ha establecido según su soberanía, se va a cumplir, hermanos. Por tanto, debemos orar para que sea así. Por supuesto, la voluntad de Dios se va a cumplir, pero debemos orar para que nuestros tiempos de oración, de comunión con Dios, sean espacios donde analicemos al detalle
¿qué es lo que le estamos diciendo a Dios? ¿Por qué estoy pidiendo esto? No es lo mismo, hermanos, aunque sea legítimo, pedir a Dios algo porque me guste o porque así no sufro o el otro no sufre, a pedir algo, no solamente por eso, sino para que esa persona, a través de ese sufrimiento, conozca a Dios, hermanos. Estuve hablando, por ejemplo, con Carla también durante esta semana. Si mi madre o mi padre, dentro de un mes o de un año, descubren que tienen una enfermedad grave, que probablemente sea una enfermedad que termine con sus vidas, yo puedo pedir muchas cosas. La mayoría de ellas, evidentemente, legítimas, como su sanidad. Y por supuesto Dios me escuchará y si es su voluntad, le sanará. Pero si me ponen entre la espada y la pared, para que nos entendamos, y me dan a elegir entre, ¿qué prefieres? Que tus padres se salven físicamente, pero que luego perezcan porque no han conocido a Dios. O que durante ese proceso de enfermedad conozcan a Dios y, si es su voluntad, perezcan físicamente. Hermanos, debemos hacer un ejercicio para ver la realidad bajo la perspectiva, bajo la mente de Dios. Y bajo la mente de Dios, hermanos, esta vida, y creo que esta frase ya lo he compartido varias veces, pero lo seguiré haciendo. Bajo la perspectiva de Dios, hermanos, esta vida es un segundo en la eternidad. Y yo sé que somos propensos a apegarnos, a aferrarnos a este segundo, a esta vida, a lo que está aquí y ahora. Pero Dios actúa bajo el plano de la eternidad. ¿Y qué es mejor? ¿Ganar todo lo que hay en este mundo, en esta vida, y perder mi alma? ¿No hemos entendido quizá entonces que el Evangelio es una paradoja donde para ganar hay que perder? Para vivir hay que morir. Eso es en lo que creemos, hermanos. Es una paradoja, aparentemente una contradicción, pero lo más precioso es que no es una expresión poética, es una realidad que Jesús mismo la cumplió, la llevó a cabo en la cruz. Uno de los lugares de muerte de mayor humillación, Él lo convirtió en el trono de mayor gloria y exposición del amor de Dios. La muerte, bajo el insulto, bajo el señalamiento y la traición de los suyos, Él lo convirtió en el momento de mayor gloria en toda la historia de la humanidad. Ese es el Evangelio, hermanos. Y debemos esforzarnos por ver la vida como el Señor la ve. Y ahí es cuando nuestras oraciones, nuestras expresiones, nuestros pensamientos estarán en consonancia, en la línea de lo que Dios busca y espera de nosotros, de lo que Él mismo ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas, ¿verdad? En esas buenas obras, como leímos en Efesios capítulo 2. Os animo, hermanos, a que podamos seguir profundizando en esta paradoja del Evangelio y que nos siga ayudando a que oremos sin cesar y examinando por aquellas cosas que le pedimos a Dios en su nombre. Que el Señor os bendiga, hermanos.